Y con esto, como cada viernes de cada 15 días, agradezco muchísimo a Max Cortázar, el secretario de Comunicación del Partido Acción Nacional, que nos acompaña aquí en este espacio. Bienvenido, como siempre, Max, qué gusto saludarte. Juan, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, todo bien. Tráfico, ya se arranca diciembre, viernes de quincena. Oye, sí es cierto, el tráfico está terrible. Sí, terrible. Fíjate que estaba reportando, no sé si alcanzaste a escuchar, Sí, escuché. ya que estás en el tráfico, Sí, lo que sucede con lo los que carriles sucede, de sí, periférico. Es terrible. Está parada la obra y ve No el pueden tráfico hacer que eso. están causando. Y- Me y- decía mi reportero que el encargado de caminos del Estado de México, de la Junta de Caminos, Ajá. pues me dijo algo así que como que era un elefante blanco. Le digo, pues qué generoso eres, es un bache. Sí, claro, es un Es bache. un bache en el gobierno de Delfina Gómez. Estamos hablando de Mario Ariel Juárez, que además trae varias investigaciones encima, ¿no? Terrible lo que está sucediendo. Ya es el cinismo, ¿no? Mira, te cierran, no trabajan, no están chambeando, el tráfico es brutal, se viene el periodo vacacional. O sea, la verdad es que no pueden hacer ese tipo de cosas. No pueden. Pues lo están haciendo. No, aparte pero en fin. son bacheos, dijéramos, es una obra nueva, están haciendo un paso desnivel, algo así que más complejo, pero ni es eso, son trabajos prácticamente de reencarpetado Pues no son y trabajos, cerrados. Max, porque no están trabajando. Nada, es lo que te digo, y aparte nadie está chambeando. Nadie Está está chambeando. abandonado ahí, te dejan un carril para poder pasar. Oye, la que trae ¿No? mucha chamba ahora es la encargada del despacho de la Fiscalía General de la República, con una fiscalía que requiere pues una renovación que me parece va a ser muy complicada debido a las mañas añejas que tiene la Fiscalía y atrasos en el sistema de procuración de justicia. Pues mira, más allá porque pues yo doy por un hecho también, estaba escuchándote con Roy Campos. Yo creo que es un hecho que ya va a ser la fiscal, pues esperemos de todos. Por lo pronto es la encargada de despacho y algo tiene que hacer, sí. ¿no? Y ya empezó a hacerlo porque ya hizo cambios. Sí. Bueno, es normal, pues ya empieza a meter gente de su equipo. Lo que yo me quisiera regresar tantito porque creo que la forma en lo que pasó todo esto fue un desaseo que no deja bien a nadie, ¿no? O sea, no deja bien ni a la presidenta del Senado, ni al coordinador de los senadores, ni al mismo Gertz, ni a la presidenta. Entonces, todo eso queda demasiado revuelto. Al final no sabes realmente cuál fue el motivo de la salida del exfiscal. Si estaba haciendo el trabajo mal y había todo cosas pendientes y esto era un desastre, pues yo creo que se debe haber dicho. Se ¿no? dijo que no había coordinación, o por lo menos la coordinación esperada entre la Fiscalía y las fiscalías estatales y gobiernos. Pero al final estados, ¿no? el discurso oficial es una embajada. ¿no? Es lo que sabemos hasta Sí, ahora, ¿no? es una embajada que aparte ni es una embajada, y inmediatamente te das cuenta tú cómo fue un tema de bote pronto cuando le dicen, pues sí se va a ir a una embajada de algún país amigo, ¿no? No sé si vaya a ir a Nicaragua o Pues se dará a conocer, a se Cuba. oficializará qué embajada cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores hable con el país y entonces ya será a conocer. Dicen que será Alemania. Lo que yo voy fue totalmente improvisado, no tenían un país, vaya, pues, están tratando ahorita de medio arreglar esto. Y dos, el tema es que empieza toda esta parte pues dijéramos, de versiones por todos lados del cuál es la salida. Si la salida, como te digo, es por un mal trabajo, si la salida es que realmente este desastroso concurso de Miss Universo cierra su bloque de historia con la salida del fiscal, ¿no? Si este señor Rocha ya no sabe si había acordado ser testigo protegido y lo habían dejado ir, o apenas iba a ser testigo protegido y se iba a entregar. No se saben los vínculos de este señor, hasta dónde llega. Es una cosa, las acusaciones del señor son muy graves, ¿no? Los tiempos se dan en el mismo momento, ¿no? La situación con este sujeto, Rocha, de Miss Universe, y la salida de Alejandro Gertz Manero, lo que genera este tipo de discusiones que muchas veces son posverdad o no, porque no lo sabemos, Sí, porque no tenemos porque los elementos. no tenemos la información. Así es, no Yo creo tenemos que la aquí lo más información. importante es tener la información real del gobierno, en este caso sí del gobierno federal, como platicábamos la vez pasada. Siempre es importante saber qué pasó el día de la marcha de los jóvenes, quién dio la instrucción de que la policía fuera hacia adelante, ¿no? Porque es otra cosa que no sabemos. Pues tendría que ¿no? ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Es la lógica, ¿no? sí, pero no sabemos. ¿no? En realidad no sabemos, sobre todo de hechos que terminan y culminan de una manera desastrosa.
¿no? Porque al final, pues la salida del fiscal pues, es totalmente desasiada y la salida es desastrosa. Entonces te digo, no sabes si fue porque no pudo resolver el tema de lo del rancho ¿cómo se llama? Allá en Jalisco, fue el nombre del rancho. Sí, Lizarrales. Izaguirre. Izaguirre, perdón. Sí. O si no fue porque no ha actuado de manera directa contra el huachicol, o si se hace del ojo gordo con algunos que pudieran tener vínculos con el crimen organizado por parte del gobierno federal. O si es una cuestión de edad, o si es una cuestión de salud. Hay muchos elementos. Yo sí creo que si hubiera sido salud... Pensar no solo en uno, sino en todos. ¿Fue por uno, fue por todos o es otra cosa? Pero desafortunadamente sí se concentra mucho más en el tema laboral, porque si hubiera sido salud o un tema de su edad, yo creo que él mismo hubiera dicho, ¿saben qué? Ya, ¿no? Pues no lo sabemos, No. Max. Pero lo hubiera hecho. O sea, si te vas por un tema de esos, tú lo dices, ¿sabes qué? Ya tengo problemas de salud, tengo 80 y tantos años, o sea, un tema así. Pero eso no pasó y se generaron durante prácticamente casi 18, 19 horas una cantidad de especulaciones, que si una carta, que si no carta, no sabemos. Primero fue el rumor, luego fue lo sucedió en el Senado, la convocatoria a una sesión, después la llegada a la sesión, después el aplazamiento, primero la secrecía. Luego la supuesta carta que le manda, que no se sabía si la había mandado. Pero eso ya fue ayer en la tarde. No, porque ella dice, la presidenta dice en la mañana que recibió una carta. Sí, es cierto, la carta que el Senado le envía exacto, a la presidenta. no la carta de renuncia. Sí. No sabemos qué contiene esa carta, desconocemos, ¿no? Porque ahí en la lógica iban las supuestas razones del por qué tenía que salir el fiscal. Pero bueno, dices tú, puede ser coincidencia lo de este señor de Miss Universo. O no, puede no que sabemos. no lo sea. Circulan cualquier cantidad de fotos de este señor con cualquier cantidad de gentes de primerísimo nivel de Morena, ¿no? Entonces, yo sí... Y te aseguro que de otros partidos No, seguro, también. seguro. Y al rato igual Sí. aparece una y otra. Sí. Pero el problema es dejar estas cosas tan mal operadas. Ok. ¿no? Tan mal operadas. Yo escuchaba hace rato a Juan Ruiz Gil, pues, hace ratito estaba oyendo porque ahí se están oyendo los... A Eduardo. A Eduardo, sí. Sí. Hace rato pasó? que decía, perdón. Hay niveles. Sí. Eduardo lo escuchaba y decía que bueno, todos los presidentes habían cambiado fiscales. Eran procuradores y en aquel entonces la ley permitía... No, era otra figura. Porque otra figura, ahora es totalmente otra cosa. Un órgano autónomo, ¿no? Y es muy claro, pues el fiscal se encarga de arreglar las cosas contra quien sea, sea del gobierno, no sea del gobierno, sea de quien sea, y por algo la presidencia de la República tiene su consejero jurídico que se encarga de defender al gobierno. Y que ahora será que la que fue ahora será consejera la que fue jurídica, consejera. es fiscal, Así por lo es. menos encargada de despacho. Ahora, sí, pues la nueva fiscal, pues, ¿no? Sí tiene sus antecedentes, pues sí, un poco de persecución. A mí no se me hace, fíjate que hubo como que mucha mala leche. A mí me parece que trabajó muy bien cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, Omar García Harfuch era secretario de Seguridad de la capital y ella era fiscal de la Ciudad de México. Sí hubo, y te puedo mostrar cuando quieras, sería además muy interesante, la compilación de elementos que como periodista en aquel entonces fui juntando, porque es un tema que seguí muchísimo, de renovación en la Fiscalía de la Ciudad de México. No es que todo esté miel con hojuelas, pero sí se avanzó muchísimo con Ernestina. Aquí el punto es de que la figura que se hizo hoy tendría que ser una figura en cierta forma imparcial para todos. Gers a lo mejor no era 100% imparcial, pero tenía sus recovecos de mano izquierda donde se podía atender. Aquí realmente estás poniendo un fiscal que es 100% de la presidenta y que defenderá al 100% de los intereses del gobierno. Estará en su paso demostrar que no va a ser así. Pero el fiscal tiene que ser el abogado del país. No, el abogado de la presidencia es del país. Del país. Por eso dije, más no de los intereses de un partido o de un gobierno. Yo creo que si tiene el mismo proyecto que la presidenta Claudia Sheinbaum y comparte también con el secretario de Seguridad, ahora la Fiscalía va a poder trabajar de mucho mejor manera, Max. Eso es lo que yo opino. Con respeto a la autonomía. Pero ¿te acuerdas lo que me acaba de decir Roy Campos sobre la independencia? Independencia está bien que trabaje en la mano. Tiene que haber armonía en el trabajo. Respeto a la autonomía. Sí, por supuesto. El respeto y por supuesto al cumplimiento de la ley a través del sistema de procuración de justicia, que está en pañales el sistema de procuración de justicia en nuestro Es correcto país. Y que realmente, o sea, yo estoy de acuerdo que si
un empresario o alguien de la oposición comete un delito y tiene que pagar, pero tiene que hacer, pero que no se solape como se solaparon estos 6 años todas Esa las es parte cosas del que ha sido. encargo. Y sobre todo porque es una de las bases fundacionales del proyecto de la Cuarta Transformación, la no impunidad, el no mentir, el no robar y el no traicionar. Entonces ahí en la Fiscalía tiene Ernestina Godoy la oportunidad de llevarlo cabalmente a favor de la patria, como fiscal de la República. Y eso es lo que esperemos que haga. Ese es mi punto, que sea eso así y que no acabe siendo en favor de un partido político y de los intereses del gobierno. Eso es muy, muy distinto. No al margen de la ley. Por supuesto que no. No. Y si hay casos que se tienen que perseguir, que lo hemos platicado tú y yo, que a la presidenta le pesan, y personajes relevantes de Morena, que son un lastre para la presidenta, y se actúa contra ellos, diremos, la fiscal está funcionando. Si esas cosas se ocultan, se opacan y se tapan debajo de la alfombra, y empieza la persecución contra alguien de la oposición, entonces esa posición va a quedar totalmente empañada, y el gobierno se habrá prácticamente apropiado ya de todo. Pues Del te aseguro INE, que eso no va a suceder y esperemos me que no. parece que si hablemos del tema de la Fiscalía en una próxima ocasión. Sí, claro, y sí, espero por que muy supuesto. pronto ya resultados de esos que señalas, de personas que sí las hay, que se hacen pasar como integrantes de una causa cuando no es así y utilizan la causa para beneficio propio y mucho al margen de la ley. Y esos son los que tienen que ser detenidos y presentados ante la autoridad. Exacto. Los casos que ya están pendientes y que se investigue a fondo todas las relaciones de este señor Rocha. Y de otros. No, de todo lo que se está pendiente. tiene que investigar a profundidad cualquier elemento es. que pueda generar la sospecha de la comisión de algún delito. Max, se nos acaba el tiempo. No, hombre, al contrario. Pero ahora sí hablaste mucho, Sí, no te interrumpí casi. Nos escuchamos pronto, ¿no? Nos escuchamos en 15 a ver si días. vienes a hablar de música pronto. Eso que me tú dime Ya qué está. día. Max, muchas gracias. Muchas gracias. Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.